166 días de administración, 155 de la sesión legislativa que está a punto de culminar. Ya hoy es martes 17 de junio del año 2025, a 13 días de que se decrete el famoso y notorio Sine Die y nos vayamos hasta agosto, que comenzaría entonces la segunda sesión. En la mañana de hoy estará con nosotros el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, el senador Ángel Toledo López. En segunda instancia tendremos al licenciado José Lozada, exdirector del negociado de investigaciones especiales, y hablaremos también con el secretario del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerame, en el tercer turno. Y dando paso al orden de los asuntos, como de costumbre, venía ya consultando con ustedes y dejándoles saber acerca de unas negociaciones que se llevaban, que estaban en curso y muy adelantadas, que tienen que ver con el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y les decía que estas conversaciones iban a ser conducentes a un tipo de negociación que pudiera inclusive desestimarse los cargos que pesan contra ella. Ayer en la tarde supimos que esto habrá de ser así, pero no es váyase para su casa y aquí no ha pasado nada. Va a haber un segundo tipo de pliego acusatorio donde se enfrentará un solo cargo, es lo que se informa hasta ahora, tanto por los abogados de defensa como por la fiscalía, de un tipo de delito menos grave, que no hay que consultarlo con la famosa figura de el gran jurado federal. No requiere de una autorización para que la fiscalía acuse. Y por tratarse de un delito menor, parece hasta ahora que habrán de levantar las manos los tres coacusados en este caso, la exgobernadora, el banquero venezolano y el ex agente del FBI, para propósitos de culminar con un proceso que ha costado cientos de miles de dólares, tanto en tiempo y recurso de la Fiscalía Federal, así también como de las horas invertidas, los recursos y las contrataciones de peritos y expertos de los abogados de defensa. Y esto tiene que ver, como he compartido con ustedes recientemente, con la contratación de un abogado en Estados Unidos que es muy cercano a la Casa Blanca, y unas reuniones que se llevaron a cabo el pasado 30 de mayo en la capital federal con las autoridades federales del Departamento de Justicia, y donde participó este abogado de apellido Caiz, que fue contratado a su vez por el banquero venezolano Julio Martín Herrera Bellutini, y que buscaba algún tipo de indulto o favor del Departamento de Justicia conforme con las últimas políticas y los últimos eventos que se han dado en la administración de Donald Trump. Y ya hoy tenemos mucha más información y veremos a ver cuál pudiera ser el futuro del asunto de a qué pena se exponen los coacusados, si alguna. Todo va a depender de algo que debe conocerse en los próximos días, que es qué va a contener, cuál va a ser ese delito menos grave quizás que se le impute a los coacusados, que ya no va a ser el soborno, que ya no va a ser la falsedad ideológica y que ya no va a ser nada que tenga que ver con corrupción gubernamental aparentemente. Y de acuerdo con esto, no tiene que haber un cambio en la declaración de los acusados, como hemos visto en otras instancias, sino que va a ser un pliego nuevo. Se desestima el que hay por las razones y por la autoridad que tiene la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia, no necesariamente en Puerto Rico, sino por instrucciones de allá. Y a esos efectos, aparentemente, los coacusados levantarán las manos y dirán, sí, yo hice eso. Eso da paso a que tengamos la primera gobernadora
que acepta algún tipo de responsabilidad judicial por el acometimiento de algún tipo de delito. Habíamos visto a Aníbal Acevedo Vilá acusado, encontrado no culpable por un jurado, unánimemente. No obstante, vimos cómo personas cercanas a él sí se declararon culpables. En este caso, pudiera haber una periferia, la ha habido, donde ya ha habido declaraciones de culpabilidad por el alegado esquema de mover fichas a cambio de algo. Y lo que quedaba era la última responsable, que era la gobernadora, de acuerdo a lo que implica y expone ese pliego acusatorio que hasta hoy está vivo. La Fiscalía Federal ya ha anunciado que se propone retirarlo, desestimar todas esas acusaciones contra Wanda Vázquez, Herrera Bellutini y Rossini, y entonces entrar otra acusación de tipo menos grave. Pudiera darse la apariencia, y es algo que voy a hablar ahorita con el exdirector del negociado de investigaciones especiales, el licenciado José Lozada, que tiene que ver con qué percepción existe en el país, de acuerdo a quien tú seas, que hayas hecho, o sea, en qué rol te hayas desempeñado, y la justicia que hay para los funcionarios públicos o cuando es una figura particular, y en específico lo que son las alegaciones preacordadas, estos acuerdos que se llegan, que no necesariamente, escúchenme bien, están participando ni están de acuerdo los jueces que presiden los casos, pero que de cierta manera, por razón de un interés mayor, de un interés más importante, los jueces avalan al momento de sentenciar. Y ha habido casos donde el juez no está de acuerdo con las conversaciones, y es una de las cosas que se les explica a los imputados de delito cuando se llevan a cabo estos procesos. Oye, yo voy a recomendar esto y te voy a rebajar los delitos o te lo voy a desestimar, pero al final del día, el juez o la juez es la que decide. Y particularmente para los aspectos de sentencia. Si son sentencias suspendidas, si son mínimos años de cárcel o cualquier otra alternativa dentro de la gama que existe para extinguir una sentencia que hemos visto recientemente, particularmente en los casos de embriaguez y muertes en las vías públicas. Pero no me voy a ir en ese hueco de conejo, porque simple y sencillamente los jueces también están conscientes de que este tipo de alegaciones preacordadas tienen alguna conveniencia para el sistema de justicia y los recursos limitados que pudieran tener tanto la fiscalía como los propios tribunales, porque hay que mandar a buscar testigos, porque hay que incidir en otros gastos, a veces secuestrar a un jurado. Y se trata de intentar evitar llegar a juicio, que ciertamente con la conformación de los jurados y de todo lo demás, es complicado y costoso. Y en aras, en atención de evitar esos gastos, ese tiempo del tribunal invertido, se llega a este tipo de alegaciones, y también para que en casos futuros, también esos imputados de delitos decidan cooperar o declararse culpable o buscar algún tipo de acuerdo por una sentencia menor. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahí. Hay que ver cuál va a ser el delito, qué penas pudiera tener, si son multas, si es cárcel, si es sentencia suspendida, trabajo comunitario. Hay muchas maneras dentro del Código Penal, tanto federal como estatal. Así que eso es lo que hay hasta ahí. De nuevo, tendríamos la primera gobernadora que admite culpa en un cargo federal, por lo menos en Puerto Rico. Eso ha pasado en otras jurisdicciones, en otros estados de la nación americana. Tenemos en la prensa escrita de hoy unas cifras, unas estadísticas de cómo se ha llevado los procesos de deportación que hemos visto recientemente en la prensa del país y que han levantado sospechas y dudas inclusive en la participación de la cual parece ser cómplice alguna de las entidades estatales
es otro tema que abordaré con el licenciado Lozada, en términos de qué hace un secretario o secretaria, director o directora, funcionario público que recibe estos requerimientos de una agencia, ya sea de ley y orden o de cualquier otro tipo administrativo, de una agencia federal. Y los poderes, autoridades que debería invocar o los que no, y las consecuencias de ello también. Pero volviendo a lo relatado por los artículos de prensa escrita que provienen de la Oficina de Homeland Security Investigations en Puerto Rico, nos deja saber que a la fecha ha habido 650 arrestos. 89 de estos eran personas que tenían algún tipo de antecedente por los cuales se les buscaba. La justicia estaba detrás de ellos, que era lo que en primera instancia buscaba el presidente Trump, de buscar a estas personas que tuvieran estatus migratorio no definido y que fueran también violadores de otras leyes y que tuvieran órdenes de arresto vivas para con ellos, y esos eran los primeros en la lista para sacarlos del país. Fuera de estos 89, se han procedido con 651, que es lo que se llama un arresto administrativo. Que parece cuando se interviene con esta gente que es un arresto criminal. Hay diferentes tipos de leyes, tanto en los estados como a nivel federal, que es la jurisdicción limitada, pero lo que es la inmigración le corresponde a las autoridades federales porque los senadores y congresistas en un momento dado lo decidieron así y le quitaron el poder a los estados y territorios. No es porque Puerto Rico sea una colonia ni sea la isla basura, eso funciona igual. Y la idea es que sea uniforme, que las mismas reglas que hay para entrar en Nueva York, en California, en cualquiera de los estados, sea igual y no haya ni un punto ni una coma distinta. Porque eso le beneficia a la Unión, a la Federación de Estados. Y en atención a esto, el Congreso unificó esas normas. Las consecuencias de violar esas normas parecen ser, quizás, percepción de carácter penal, pero son administrativos. ¿Por qué me detengo sobre eso? Porque se ha dado mucha relevancia mediática a lo que ha ocurrido en estos primeros 6 meses de administración del Trump 2.0. En la última administración de Joseph Biden, excedían por 5,000 deportaciones más de las que están ocurriendo ahora. Eso no lo van a ver en esta cifra reflejada, pero es la realidad. Y no se le dio tanta relevancia mediática. Esa es la única diferencia. Y de nuevo, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Donald Trump hace, pero al final del día, si vamos a hablar de cuánto, pues vamos a hablar de cuánto. Si vamos a hablar del cómo, vamos a hablar del cómo. Pero aquí hay una relevancia mediática en esta administración, en este contexto, en este momento que no se dio en administraciones anteriores cuando eran presidentes demócratas. Trascendida esa discusión, pudieran venir nuevas flexibilizaciones por impacto directo a ciertas industrias. Mire, 2 particularmente. La hotelera y lo que tiene que ver con la agricultura, donde el presidente Trump ha dicho, oye, evidentemente esta gente están haciendo un trabajo en estas 2 industrias, para lo cual el resto de los norteamericanos no quieren hacerlo o no hay la labor de mano de obra existente, no hay el personal para llevar a cabo esos procesos. Pero búsquese y abra cualquier periódico hoy y va a ver que la noticia y el titular de la noticia es que vamos por más. El presidente Trump ordena más deportaciones. La cuota tiene que ampliarse de deportaciones, pero en ningún sitio les habla de la flexibilización que en efecto en estos últimos días ha reconocido el presidente para ver si se puede dar un tipo de exención a las personas con estatus migratorio no definido que decidan trabajar en la agricultura, en la hotelería o quizás en ciertas industrias como la de la construcción.
Y eso ha sido reconocido y solicitado por el propio presidente. Pero muchas de las publicaciones en medios no se lo van a decir. Vuelvo a la cifra original, que son 650 intervenciones. En el 2024 solo hubo 74 en todo el año. En 6 meses ha habido 650. ¿Por qué les detallo y les destaco este dato? Porque los recursos, el personal y todo lo que conlleva la logística de intervenciones y operativos de cualquier agencia de ley y orden, sea estatal o federal, no está preparado para recibir el impacto y aumento de este tipo de operaciones, de operativos requeridos por las políticas federales. Y eso tiene muchas consecuencias en el cansancio y fatiga del personal. ¿Qué hacemos con esta gente? Porque una de las cosas que ha trascendido es de que, como aquí la cantidad de espacios en el centro de detención metropolitana está aquí cerquita de nosotros, han tenido que muchos de ellos ser intervenidos y enviados a una facilidad fuera de Puerto Rico. Y como hay un debido proceso de ley, hay que celebrar unas vistas y unos procesos, y el tener a esas personas fuera de donde fueron intervenidos crea un problema. Y han tenido, hablaba con un colega, amigo, recientemente, que entonces mover a abogados a esas jurisdicciones para la celebración de esas vistas. Mire, al punto de que se está considerando inclusive abrir un centro de detención para estos propósitos en Aguadilla. Ya hay gente rasgándose las vestiduras, que esto va a ser como lo que pasó en los años 80 de los haitianos allá en Fort Allen, que algunos que tengan la edad suficiente recordarán, y lo que provocó eso para propósito inclusive de los abogados, de la cuestión humanitaria que existió en esos momentos. Pues veremos a ver por dónde aterriza esa nave, pero eso es lo que hay hasta ahí. Ayer se celebró una manifestación que tiene que ver con el llamado Blue Flu. Y les he venido advirtiendo acerca de esto, porque si bien hay una realidad de dinero no desembolsado para los policías, que es un reclamo sumamente justo, y que parte de que no hay la cantidad de policías necesarios para destacarlos en las diferentes comandancias y puestos que se requiere para el plan operativo de esta administración y de las pasadas. Evidentemente, aquí hay unas motivaciones adicionales de los organizadores de la marcha y de las manifestaciones, que no les gusta lo que está haciendo Joseph González y Arturo Garfer en el negociado de la policía y en el Departamento de Seguridad Pública. Y hay motivaciones personales, porque esto que está ocurriendo ahora no es la primera vez que ocurre. Están cerca de 2-3 meses atrasados, que es una violación de ley estipulado. Lo que pasa es que cuando pasaban años sin que cobraran sus horas extra o el exceso de tiempo acumulado en sus licencias, no había manifestaciones, no había marcha, no había reclamo. Pero esos organizadores de la marcha en algún momento eran parte de los equipos de confianza del superintendente o del comisionado ahora del negociado. Y como parece que algunos de ellos quedaron fuera de esa estructura de confianza, ahora son los más vocales y son los que convocan las marchas. Eso es así. Y la gente de adentro se lo va a decir. Y por eso sí había muchos policías allí a ver qué caía, porque lo que caiga es bueno. Pero reconocen y saben de sobra las motivaciones de muchos de los organizadores de esta manifestación de ayer. Así que tengan cuidado con quién los convoca y los lleva a esos frentes, porque lo que buscan adelantar muchas veces son situaciones personales. Y lo admiten, inclusive en programas, de que tienen una situación personal. Y sí, también reconozco que no se les ha hablado claro ni por parte de la policía ni por parte del Departamento de Seguridad Pública. Pero no estamos hablando aquí de oficiales que llegaron ayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado, que tienen muchos años de experiencia y que han participado
Tampoco se lo van a decir de la situación presupuestaria y de cómo se concilian los planes, sabiendo que se va a invertir en más horas extra. Y saben lo que es las transiciones de gobierno, la limitación de presupuesto que hay en esos primeros 6 meses para una administración entrante. Lo saben, lo reconocen, pero eso no se lo van a decir. Porque ahora hay que resolverlo rápido, porque ellos lo dicen, a pesar de que en un momento dado tardaba más y no pasaba nada. Esa es la realidad. No se lo van a decir los que convocan a estas marchas. Ayer se aprobó en el Senado lo que es el proyecto de administración. Ya se había aprobado en la Cámara, pero se aprueba con enmiendas en el Senado, por lo cual tiene que regresar a ver si la Cámara concurre con las enmiendas que se le hicieron en el Senado. Y ese proyecto es para separar finalmente a la policía del Departamento de Seguridad Pública, cosa que se viene pidiendo inclusive por la Junta de Supervisión Fiscal, que reconoce que el mantenerse el mantenerse en esa entidad dentro de la estructura limita la capacidad de recursos y la autonomía operacional que debe tener el ahora negociado de la policía. Y recordarán que Jennifer González lo mencionó en el mensaje de estado de situación, y de hecho llamó superintendente al actual comisionado de la policía desde el podio en varias ocasiones. Pero hay una pugna ahí adicional, porque dentro de ese cambio en ley, que se supone que sea solamente y estrictamente para separar a la policía del Departamento de Seguridad Pública, como se hizo en el 2017 en la administración de Ricardo Rosselló, hay una pildorita ahí, hay una disposición que dice que los ascensos en la policía y reconocimiento de rango tendrán que pasar por el aval de la gobernadora o del gobernador. Y no por el principio de mérito, ni porque pases un examen, ni porque nada. Puedes contar con toda esos requerimientos y todavía, si no eres de la administración del gobernante de turno, no te nombran. Y se ha levantado mucha sospecha en cuanto a eso. Y las motivaciones político-partidistas que pudieran haber. Porque eso enmienda el reglamento de la policía, que es el que trata sobre esos asuntos. ¿Qué hace una disposición como esa dentro de este proyecto? Alguien se lo tendrá que explicar al marciano, porque yo no lo entiendo. Pero, mientras tanto, por ahí va la cosa. Mire, encaminado un referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, ya se han asignado 2 recursos extraordinarios, mujer extraordinaria, la recién nombrada fiscal Mari Carmen Rodríguez Barea y la licenciada Iliana Agudo, para investigar al alcalde de Moca porque utilizó las redes sociales para alegadamente realzar su figura. Y usted dirá, pero si el Facebook es gratis, ¿qué tiene eso que ver? Pues mire, porque el candidato que corría o los candidatos que corrían contra él no tenían ese recurso a su haber y tuvieron que gastar e invertir en otras maneras para entonces contrarrestar el mensaje que enviaba el alcalde. Y de eso ser cierto, hay violaciones a la ley de ética gubernamental y a la ley de financiamiento de campaña. Sí, la que violentó también el conejo corrupto. Y ellas tienen 90 días para llevar a cabo esa investigación. Cuando regresemos, ya debe estar con nosotros el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Abre la sesión. Me acompaña el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, el buen amigo Ángel Toledo López. Buenos días, senador. Bienvenido nuevamente. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos está viendo hoy. Siempre me despiertas más todavía con el malletazo ese. ¿Tú das malletazos de vez en cuando allá en la comisión también? De vez en cuando hay que hacerlo. De vez en cuando hay que hacerlo. A diferencia de otras veces, no hay un tostón hoy como tal. ¡Qué bueno! Que definir. Quedan 13 días para que se decrete Sine Die y finalizar en la primera sesión ordinaria. Todo lo complejo y los cambios en ley trascendentales de ordinario van a la comisión que usted preside, senador. ¿Cuál es el cúmulo de lo que pudiéramos recabar? Se ha adelantado en esta primera sesión ordinaria para propósitos
de lo que ha ido a la comisión que su señoría dirige? Pues mira, Eddie, Dame un resumen. te cuento. Lo primero es que ya miramos el calendario de trabajo tentativo para estas próximas 2 semanas. Ujú. Es un calendario que yo creo que es bastante funcional. Con eso lo que digo es que, aunque puede parecer muy cargado, es un calendario típico. Espérate el 24 y Está bien, 25. yo y sé, hablamos. chico, pero déjame creerme esto. El 25 de junio, para que conozcan, ¿verdad? Aquellos que no están pendientes, es el último día de erradicación de medidas en los cuerpos para que una medida tenga tiempo de cruzar para el otro y se pueda aprobar. Y se da una situación de 80 reuniones diarias, mucha gente llamando, mucha gente comentando, las Eso gradas pasa. se llenan, particularmente en ese día. Ya verdaderamente para el día 30, ya la suerte está echada, para decir la verdad. La cosa ya está un poquito más aplanada. Pero lo que te quiero decir es que el Senado de Puerto Rico, bajo esta administración y el liderato de Tomás Rivera Schatz, empezó a trabajar bastante temprano en el cuatrienio con proyectos de gran envergadura que ahora mismo yo siento que por lo menos siento que la cosa está más tranquila, es lo que te quiero decir. Quizá yo, como soy nuevo, soy iluso. Ujú. Quizás porque este es mi primer cuatrienio, estoy pensando. Iluso no es, cauteloso quizás. Pues puede ser. Ujú. Puede ser que esté sentándome, digamos, en una mesa del trabajo que hemos hecho. Por lo menos mi comisión ha hecho un trabajo excepcional. Yo tengo un equipo de trabajo que realmente movió los motores con mucha fuerza, trabajando con proyectos de todos los compañeros y compañeras, proyectos de administración, proyectos que naturalmente vienen de la Cámara, otros que nacen en el Senado y demás. Y por alguna razón siento que estoy tranquilo. Eso no quiere decir que, como decimos en Utuado, la puerca no vaya a entorchar el rabo en su momento. Claro. Pero creo que ahora mismo siento una tranquilidad de que el trabajo que teníamos que hacer se estuvo haciendo y que nos encaramos a las últimas 2 semanas de esta sesión por lo menos con un trabajo, una carga de trabajo prudente y manejable. Claro que las historias que he escuchado es de las sesiones que son largas, que duran hasta madrugada. Pues mira, yo estaría listo para ellas sin problema alguno si es que se dan, pero esa es la situación. En cuanto a los proyectos, precisamente ayer estábamos nosotros trabajando una reunión ejecutiva, se trabajaron unos proyectos que vienen de Cámara para poderlos aprobar nosotros acá en Senado. Como tú muy bien dices, ayer se trabajó, ahorita lo estabas mencionando, el proyecto de administración relacionado con el DSP y el negocio de la policía. O sea que son... ¿Se trabaja en su comisión, senador? Ese proyecto ¿O fue a lo jurídico? sí, ese proyecto, bueno, déjame pensar. Ese proyecto pasó de Cámara a Senado, lo trabajamos acá y... Cuando dice lo trabajamos, su comisión. Me parece que sí, estoy casi seguro Ok. que sí. Sí, estoy casi seguro que Ok. sí. La cuestión es que son proyectos que se han ido manejando con tiempo suficiente para dar espacio a la discusión. trámite y al Seguro, trámite, seguro claro. que sí. Una de las cosas que se le ha reconocido a la autoridad legislativa particularmente es el hecho de estar informados, ¿verdad? Y el trámite legislativo, a pesar de que parece la percepción, y la percepción es importante obviamente porque va al aspecto político al final del día, es de que es un proceso lento, pero que requiere, como usted muy bien dijo, de discusión y de llevar a las vistas públicas para que se presenten ponencias, gente a favor, gente en contra. Y eso evidentemente nutre al legislador también para iniciativas adicionales o para provocar enmiendas también a los proyectos. Y en ese sentido, pues ese espacio a veces está ahí, a veces no está ahí, pero si fuéramos quizás, y a lo mejor sea injusto en esta solicitud, de identificar la percepción que debe tener la ciudadanía de asuntos de importancia esencial para el puertorriqueño que se han trabajado en su comisión. ¿Pudiera haber un top 3 que usted me puede identificar ahora mismo que sea importante más allá del asunto de la carbonera, de extender la vida de la carbonera, de las multas para multar para la redundancia, a los operadores del sistema eléctrico, el asunto de la parguera, que son las legislaciones que han logrado todo el trámite y convertirse en ley? Si tuviéramos que identificar de lo que ha pasado por su comisión, que sea importante, no necesariamente que se haya convertido en ley, pero que usted dice, mano, ¿sabes qué? Esto es importante para el país y lo manejamos y lo tramitamos
en mi comisión, se llevaron a cabo las vistas públicas, tuvimos las ponencias, se hicieron los informes y se adelantó cosas para el país. Sí, mira, Eddie, es una pregunta bien buena y bien interesante. Tengo que mencionar que mi comisión ha atendido hasta la fecha, o por lo menos ha recibido hasta la fecha, sobre 150 proyectos de ley. Okay. Es la comisión que naturalmente recibe la mayor cantidad de proyectos y yo busco por lo menos enterarme de lo que cada uno de ellos trabaja. Por eso a veces tengo como además de mis proyectos, pues tengo que prepararme para los proyectos que se van a discutir en el hemiciclo. Pues a veces tengo una confusión de qué hay acá y qué hay allá, pero sí. Además de las otras comisiones donde participa, que el otro día estábamos en la del impuesto al inventario, que es la comisión de innovación. De innovación, reforma y nombramiento. Sí, sí. Que dicho sea de paso, es un proyecto que también para mí es un proyecto de alto impacto, aunque no se está atendiendo desde mi comisión, como yo formo parte de esa comisión, formo parte de la Comisión de Educación, que también ha trabajado unos proyectos excepcionales para promover el asunto de la educación, tanto en escuelas como en universidades en Puerto Rico. Es la de Brenda, ¿no? Esa es la Brenda, sí, Brenda Pérez Soto, sí. Pues el asunto es que como uno está en tantas comisiones distintas, es un poco complicado tú decir, de mi comisión particularmente, esto es lo importante, porque hay cosas importantes ocurriendo también en otros lugares y porque el enfoque lo puedo tener en mi comisión y lo que está ocurriendo. Fíjate que no te pido que sea aprobado, le pido de acuerdo que recuerda quizás usted haber presidido, mano, este asunto es bien importante para el país y lo estoy presidiendo y lo estoy manejando y tramitando yo. Pues yo te voy a decir que para mí uno que fue bien importante y la verdad es que me enorgullece haberlo promovido independientemente del resultado o del embate o lo que fuera, te voy a mencionar dos particulares. Uno, el asunto del incumplimiento de Luma. Yo creo que nosotros tenemos que sentar a la gente en el potro para responder sobre las cosas que están ocurriendo y las que no están ocurriendo. Yeah. Yo creo que ahora mismo, pues, el tú pedirle a una agencia que asumió una responsabilidad con Puerto Rico que responda por esa responsabilidad es importante. Y para mí, el cierre de las 7 oficinas en el centro de la isla, particularmente pensando en Utuado, Orocovis, o sea, montaña, donde la gente realmente, de acuerdo, ¿ves? Ahí es donde estás tocando la fibra, que para mí es importante. Una cantidad de adultos mayores. Los míos. En noviembre ya yo me convertí en uno, aunque se supone que legalmente es a los 60 años, pero ya yo me considero un adulto mayor, así que yo trato para adelantar los míos. Eddie, ¿cuánto tú cumples en noviembre? El 22 de noviembre, el día que mataron a Kennedy. Pero, ¿Cuántos? No, ya cumplí 50. Ya, o sea que ya tú eres adulto mayor. Usted va por ahí, así que sí, ya yo me considero adulto mayor, definitivamente. Muy bien. Todo el mérito. Yo llego a adulto mayor en este diciembre. Que a mis compañeros de oficina, por favor, esto ignórenlo. Pues el asunto es que el uno traer a la atención del pueblo de Puerto Rico lo que está ocurriendo y el defender a nuestra gente, a nuestros alcaldes que insistieron en que estas oficinas no se cerraran. Para mí eso fue muy importante. El sentarnos cara a cara con los representantes de Luma y decirle, ustedes realmente conocen el impacto de lo que están haciendo, se lo estamos demostrando aquí. Ya. Aquí lo están viendo. Okay. Con los alcaldes reclamando unas situaciones que son, por lo menos para mí, son la persona que tiene su posición en la Cámara de Representantes, hablaremos con él en los próximos días, estamos haciendo la gestión, es Víctor Paredes, que había presidido la Comisión de Energía en un momento dado en otra administración y ahora preside la de Gobierno. Y un poco ese ha sido, ¿verdad?, su voz cantante, o sea, ha sido yo creo que el tema principal a lo cual ha dirigido sus esfuerzos por la molestia, ¿verdad? Y la percepción que hay allá afuera. Así que me parece importante y más cuando estamos hablando, y ayer trasciende una noticia que quiero entrar en eso, ahora cuando regresemos de la pausa, pues nos quedan unos segundos. Me falta todavía el proyecto que quiero mencionar. Sí, vamos a hablar de todo eso porque esa es la idea. O sea, no quería hablar de un tema en específico, sino cómo va encaminado el trabajo legislativo para esta primera sesión ordinaria. Y en este caso vemos que a través del negociado y un sistema cuasi judicial se están cambiando un montón de cosas que están en la Ley 57 de Transformación Energética y las que y su progenie, ¿qué le dicen? Claro, sí. Entonces, no necesariamente esto se puede lograr así tan fácil sin enmendar la ley. Claro. Y me preocupa de unas disposiciones donde le transfiere unas autoridades
a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no está debidamente compuesta todavía, y que recaen, de acuerdo al contrato y de acuerdo a la ley vigente, en los operadores del sistema eléctrico. Cuando regresemos, entramos un poquito más en eso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos aquí dialogando con el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Y te dejé una pregunta más larga que una novela de Corín Tellado para los que tienen edad de recordar las novelas de Corín Tellado que Ángel compraba en la farmacia. Yo no recuerdo a Corín Tellado, que conste. O en Casa Potín, ¿dónde era que las compraba? En ninguno de los dos. El asunto de energía y la transferencia de poderes, responsabilidades, en un momento dado decidimos como país dejárselas a los operadores privados. Ciertamente hay bastante evidencia de que no han podido dar pie con bola con esas responsabilidades más allá del mantenimiento del sistema, de la generación de las plantas, todo lo demás, pero lo que tiene que ver con capacidades administrativas, parece haber un tipo de movimiento de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica para retomar esas capacidades sin enmendar la ley. ¿Dónde deja eso un poco el asunto de cumplimiento, además de los contratos que tenemos con ellos? Claro. Pues es una cuestión un poco técnica legal y técnica del procedimiento técnico. Exacto, exactamente. Si tú me preguntas a mí sin haber entrado directamente en cada uno de los detalles, hay unos contratos, hay unos acuerdos con la generadora, con la administradora, que yo creo que van a requerir revisitar no solamente el contrato, sino la ley precisamente. Uh-huh. Porque esta movida se hace precisamente por la ineficiencia de la Autoridad de Energía Eléctrica para trabajar con estos asuntos. Nadie está diciendo que Luma ha sido eficiente. Si queremos establecer un mecanismo distinto, el que sea devolver, sea poner, sea buscar, va a requerir una revisita del contrato, de la ley y del proceso que se ha establecido. Así que técnicamente hay que, como tú muy bien mencionas, para mí hay que mirar entonces en los reclamos judiciales, cuando se alega que sufriste un daño por algún incumplimiento, claro, tú tienes que demostrar que mitigaste ese daño. De acuerdo. Si quieres que... ¿Sabes por dónde voy? Seguro que sí sé por dónde. Esto pudiera considerarse esa mitigación de no perder los fondos federales por inacción de a quien contratamos para ello. Bueno, si la figura existe en el foro federal de esa misma manera, pudiera hacerlo, sí. Pudiera hacerlo. ¿Estamos encaminados para que salir por lo menos del operador Luma? Bueno, como ha prometido la gobernadora y esta yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Incluso tengo que decir que el SAR de Energía ha sido muy proactivo. Por lo menos las comunicaciones conmigo, y yo creo que tienen que ver mucho con que como formo parte del Comité de Energía y en muchas ocasiones me corresponde discutir este tema, que es un tema un poco técnico y denso, pues me mantiene informado, pero esto es a diario. O sea, yo recibo información de él prácticamente a diario, las leo, las reviso, las proceso mentalmente. Sí, las entiendo y qué bueno que las puedo entender todavía. Porque hay unos... A mí me preocupa cuando veo que me envían los relojitos. Eso, ya yo estoy asustado. Exactamente. Pero por ahí viene un golpe. Exacto. Pero no hemos tenido apagones masivos recientemente, ¿o sí? Vamos a darle gracias a Dios y a tocar madera. ¿Verdad? Gracias al Señor. Parece que alguien se puso para su número, quizá. Yo creo que alguien está tratando de demostrar que tiene capacidad y pues vamos a bregar con eso. Senador, me dijo que tenía otro asunto. Sí, hay otros asuntos que se están discutiendo en la comisión que son para mí. Son cambios de puntos y comas en la legislación existente, pero esos puntos y comas tienen un impacto. Lo que pasa es que el punto y coma que yo estoy buscando cambiar aquí realmente no es un proyecto de mi autoría, es un proyecto de la autoría de Gregorio Matías y que se está trabajando en mi comisión, el proyecto portavoz? 127, es el portavoz de la mayoría del Senado, el proyecto 127, que trabaja con el retiro digno de los empleados públicos. Ese tema ha causado un poco de discusión, particularmente ayer cuando la Junta de Control Fiscal se niega a atender eso, dice que ese proyecto violenta el plan fiscal. Sin embargo, está bien, yo sé que es un asunto de dinero, obviamente lo es. Sin embargo, en las mismas vistas públicas que yo he celebrado, los representantes de las agencias de gobierno han establecido dónde están esos ahorros que permiten pagar esto. Ciertamente, la Junta de Supervisión Fiscal entiende que no hay una garantía de eso, pero yo lo que quiero decirle al pueblo de Puerto Rico y a nuestros servidores públicos es que nosotros vamos a dar la batalla. Ese proyecto para Senador, mí... pero fíjese que a los empleados déjame públicos terminar se les ha hecho justicia más reciente, pero el empleado privado sigue resintiendo a veces
el que todo sea para el empleado público primero y después si algo sobra, entonces para los Claro, privados. lo que te estoy mencionando es que aquí con las movidas que hizo Alejandro García Padilla en su momento, impactaron directamente el retiro del empleado público. Sí. Por esa razón es que hablo del empleado público, porque es esa población la que se ve afectada por aquellas decisiones y las que se tienen que atender. ¿Era necesaria esa decisión en ese momento? Si no iba a colapsar el sistema. Pues tendríamos que averiguar. Pues fíjate que, ¿te acuerdas cuando yo escribí los tweets y dije que yo tenía que volver a aquel momento para revolar aquel instante y decidir si yo me quería retraer, que no lo iba a hacer? Y con la información que tenía en ese momento. Con la información que tenía, pues yo te tengo que decir que para yo saber si eso de verdad era necesario o si realmente era un me vale, yo tendría que volver a ese momento. Lo que te estoy diciendo es que el impacto con la que ha información tenido, que tiene ahora, pues te tengo que decir que el ¿pudiera impacto retractarse de algunas de esas posiciones? negativo que ha tenido yo, no. El impacto negativo que ha tenido en el servidor público, aquella decisión es tan grave que nosotros tenemos personas que le han dado toda la vida a Puerto Rico y que se están retirando con $300 y $400 para vivir. Eso es un insulto al servidor público. El gobernador García Padilla ha dicho en infinidad de ocasiones que hubiese sido peor que tuvieran cero. Porque si continuaba como me iba, fascina que un demócrata tan liberal como él tenga una expresión tan insultante como esa, pero está bien. No es insultante, es una realidad. Bueno, a mi Porque juicio, ante el impago, si usted si va a no dar había- la batalla, si lo usted que hay dé la es medio batalla. pollo, no nos podemos comer un pollo completo. Claro, pero estamos hablando de un compañero que en su momento dijo que las agencias crediticias le importaban poco, que realmente la situación económica y cuál era el código que le pusieran a Puerto Rico. Seguían dando acreditación excelente cuando el bono ya estaba jorobado. Claro, su Bueno, me vale va responsable. a eternamente nublar a Puerto Rico y los resultados que estamos viendo ahora son consecuencias de los actos de los que estamos trabajando nosotros y los que los pueblos de Puerto Rico. A 3 administraciones atrás. No, yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo estoy diciendo que nos toca a nosotros bregar con eso Y ahora. en 3 administraciones PNP no se ha podido corregir lo que él hizo. Bueno, se está trabajando en este momento. Es lo que yo te puedo decir. Y me toca trabajarlo a mí, yo voy a seguir Yo trabajando. pensaba que me iba a decir que en ese momento no había una junta, ahora sí la hay. Pues también la hay. Pero yo lo que te voy a decir es que me toca trabajarlo a mí, yo lo voy a trabajar. Por el pueblo de Puerto Rico lo voy a trabajar. Y hay espacio en lo económico y en el pensar de la Junta para No, adelantarlo. la Junta ya dijo que no. Ya dijo que no. Ya dijo que no, claro. Vamos a que no. retar a la Junta. Hay que hacerlo. ¿Por qué no? Lo hemos hecho antes. Hay que hacerlo. Si Steven Muldrow va a dar una conferencia entre hoy y mañana, debe darla. Probablemente en los headquarters, en el centro, ¿verdad? Allí, de donde está la Fiscalía Federal. Ujú. Y usted se presenta allí a esa conferencia de prensa y le quiere hablar por encima. ¿Qué usted cree que pase? ¿Sabe para dónde voy? No sé para dónde va porque Es lo no- que pasó con el senador Alex Padilla, el senador federal. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, usted es senador. Claro. Aquí. Claro, ¿y qué tiene que ver eso A conmigo? usted se le daría un trato distinto si va a Eddie López e irrumpe en esa misma conferencia de prensa y trata de hacerle preguntas y gritarle por encima a quien esté ofreciendo la conferencia de prensa. Pero es que yo soy un tipo cortés. Ajá. Porque yo voy a hablar por encima. Ellos pueden sentarse a haría hablar eso. con Vamos a nosotros. empezar por Claro ahí. que no. Ok. Ellos pueden sentarse a hablar con nosotros porque fíjense que el debatir este asunto no es pelear el asunto, Ujú. es sentarnos a la mesa a negociar este asunto. Y la conferencia de prensa no se resolvía nada. Es que estoy perdido, no sé de qué me estás hablando. Christy Noem, la Ajá. secretaria de Homeland Security, Sí. ofrece una conferencia de prensa para hablar del asunto migratorio. O sea, me cambiaste el tema, es lo que estamos Sí, diciendo. sí, cambiamos el es tema, que yo estoy cambiamos el pensando tema. todavía No, en no, mis no, servidores no, públicos no, que no, estamos no, defendiendo. Y yo es que estoy perdido en el espacio. Ante la situación, Dale. porque yo creo que sea un senador o no Ya sea te un estoy senador, entendiendo. si no te comportas, Claro. va a haber unas consecuencias. Pues tanto para Y no te van a discutir, dar dulce de chocolate y café. tanto para discutir a favor del pueblo de Puerto Rico y los servidores públicos el proyecto con la Junta, como para discutir con Steven Muldrow o cualquier otro funcionario federal o estatal, yo voy a exhibir siempre la misma cortesía que exhibo siempre. Mis posturas son mis posturas y las defiendo con pasión. Y no puede hacer un Pero- crashing de una... Pero eso no me da conferencia de a mí licencia alguna para faltar respeto a nadie. Pero de todos los sitios, y por eso escojo la Fiscalía Federal o cualquier agencia de ley y orden federal o estatal también, porque por no decir que los federales son los infalibles, ¿verdad? Evidentemente te estás metiendo en un sitio donde pudieran haber otras consecuencias, inclusive de seguridad nacional. Bueno, yo pienso que uno tiene que exhibir cierto nivel de prudencia, especialmente cuando tienes un puesto que requiere de esa prudencia. O sea, fíjate que ayer precisamente discutía yo en O sea, él mi... no fue a donde el secretario de Agricultura. No, a aun donde cuando haya sido el secretario de Ajá. Agricultura. Yo lo que te digo es que ayer precisamente en mi turno inicial estaba yo hablando de cómo es tan necesario que en Puerto Rico y en el mundo exhibamos
una prudencia porque realmente lo que ocurre en el hemiciclo del Senado, lo que ocurre en los tribunales, es por definición adversativo. En el Senado nosotros tenemos 28 compañeros y compañeras de partidos distintos que van a tener ideas distintas, conceptos distintos y definiciones distintas de las cosas. Tenemos una legisladora estatal, presidenta de la Cámara de Minnesota, que terminó muerta. La mataron este fin de semana. A ella y a su esposo. A ella y a su 70 esposa. más en una lista. Claro. Entonces, la cuestión es que tú tienes que preguntarte hasta qué punto nosotros queremos llevar el irrespeto a la diferencia de opiniones. Volviendo a tu ejemplo, pues si yo tengo una postura distinta a la de un agente federal o estatal, al de un secretario de agencia federal o estatal, o al de un compañero de mi hemiciclo, yo tengo que entender que el pueblo de Puerto Rico me eligió para representar su voz y que yo tengo que tener cierto nivel de prudencia. Yo puedo diferir y puedo hacerlo con mucha pasión, como lo hago siempre, pero eso no quiere decir que yo voy a faltarle el respeto a un compañero o una compañera ni con mentiras ni con ataques. Y cuando digo ataques, son ataques físicos. No lo haría. Yo no lo haría. Eso no me nace. Vamos a tener un presupuesto balanceado de aquí al 30 de junio. Tiene que tenerlo. Tiene que haberlo. Eso no es un vamos a, es un tiene que. ¿Estás seguro? Confía en eso. En el nombre de Dios. Agradecido, senador, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Siempre. Perdón el cambio de es que no me di cuenta, pero caí en cuenta. Pero, hace falta café para este muchacho. Agradecido. Estamos en cierre de sesión. Sí. Lo convoco nuevamente para hablar cómo va Amén, todos así estos será. asuntos progresando y que hay para la próxima también. Cuando regresemos ya está con nosotros el licenciado José Lozada para hablar de algunos asuntos legales. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Esa se hace pequeña. Tengo un gran amigo de mucho tiempo. Fui su bartender, creo que en algún momento le vendí un mueble también. Alguien que respeto y distingo. No, voy a tener aquí a alguien que no. El buen amigo licenciado José Lozada. Buenos días, José, bienvenido. Eddie, un placer estar contigo. Un saludo a Puerto Rico y a los amigos que nos escuchan por Nación Z. Qué bueno que estás aquí. En todas nuestras conversaciones, obviamente, el asunto legal siempre trasciende, pero también has tenido una participación destacada con la toma de decisión de poderes de los gobernadores. Estuviste un tiempo como colaborador en la Fortaleza, en los tiempos de Pedro Rosselló, y mucha gente te distingue por el asunto de tribunales, ¿verdad? Y abogado de defensa, pero también sabes cómo se accesa al poder, cómo se convierte en política pública, cómo se convence a veces a un gobernador de que tome decisiones o por el contrario, se le provee información para que no las tomes, José, y eso al final del día es importante de rodearte de las mejores personas. Es una satisfacción personal haber podido trabajar con el gobernador de Puerto Rico y haber colaborado con él. En las mañanas, recuerdo, muy temprano en la mañana, eso de las 6 de la mañana, estábamos sentados mirando proyectos legislativos, diciéndole que firmara o no firmara un proyecto y el por qué. Así que tengo ese orgullo, esa satisfacción personal de haber estado nacido y criado en Capetillo, y haber llegado allí a la Fortaleza, al Palacio Santa Catalina, y ser orgullo para mi familia, para mis amigos, desde Capetillo para la Fortaleza. Y si esa es difícil, llegar ahí, luego te vas a un momento convulso, ¿verdad? Para dirigir lo que es el negociado de investigaciones especiales en el Departamento de Justicia. Se te hace una determinación una nominación como fiscal y entonces a pasar a dirigir el NIE. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia enriquecedora, contribuir a combatir la criminalidad, a poner el granito de arena, pero un grano grande, no pequeñito, de forma tal que hiciéramos una diferencia y que el negociado brillara y que se hicieran arrestos importantes de personas que combatir, que traían mucha droga, armas de fuego, corrupción gubernamental, porque ese era el fin, era combatir el crimen de forma precisa, correcta, honesta, y no hacer cosas que a veces sean aquellas que dejan una mancha en el buen nombre de los servidores públicos. Y esa es una de las unidades especializadas más importantes, ¿verdad? Dentro del Departamento de Justicia, y en esos momentos cuando la economía en Puerto Rico estaba booming, había una inserción, de hecho, y un reconocimiento de autoridades federales. Había lo que era el High Intensity Traffic, el HIDTA. El HIDTA de las autoridades federales en Puerto Rico. Todavía quizás no había trascendido tan fuerte lo que estaba pasando a través de México y otras
áreas de narcotráfico y se reconocía esa frontera de Puerto Rico con particularmente lo que era el narcotráfico y los crímenes violentos que tenían que ver con eso. Desde España, Puerto Rico ha sido invaluable para Estados Unidos y para el mundo, porque por aquí se mueve todo lo que va hacia la nación americana. Y parte de la tristeza es que nos usan como puerto de transbordo para mover drogas y armas y de igual forma mover personas, parte de la trata humana, parte de los hermanos dominicanos y hermanos de otras naciones que usan a Puerto Rico como puente para ir a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Algunos lo hacen de forma ilegal y obviamente las políticas migratorias no lo permiten y ahora más que nunca se está ejerciendo esa prerrogativa de ley que tiene el presidente de los Estados Unidos. Ese es el comienzo de los task force y de todo esto que estamos viendo ahora. ¿Cuán difícil o cuánta resistencia quizás hubo en ese momento de los estatales para la colaboración de las unidades federales, José? Ninguna resistencia, por el contrario. ¿Fue bienvenida? Fue bienvenida, fue toda la colaboración del mundo. Los entes federales tienen una cantidad de agentes limitada que se benefician de los agentes estatales, del esfuerzo estatal y del conocimiento que tienen las personas en Puerto Rico. Cuando viene un funcionario de Kentucky que nunca ha conocido esta jurisdicción, que no conoce los campos, que no conoce los montes, le es muy difícil en ejercer su conocimiento aquí, difícil para que el puertorriqueño entonces le dé la mano, lo enseñe, lo lleve de la mano y puedan hacer un trabajo efectivo, una inteligencia correcta y poder arrestar a los más malos. Al final del día. Luego pasa a otra figura que evidentemente, ¿verdad?, es la parte profesional, como abogado de defensa, pero poniéndonos en ese punto del Departamento de Justicia, en ese momento, ¿quién era el secretario o secretaria de Justicia cuando dirigías el NIE? El secretario Roberto Sánchez Ramos. Sánchez Ramos. Que ahora está de juez del Tribunal de Apelación. Claro. A esos efectos, pero en la de Pedro Rosselló. No. Juan Pedro Rosselló. Pues tú terminas el Fortaleza de Pedro Yo Rosselló. dirigí varias agencias. Ya. Dirigí lo que fue la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Okay. Dirigí la Administración de Instituciones Juveniles. Eso estaba bajo la sombrilla en ese momento ya de corrección. Era parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. De allí pasé a la Fiscalía de San Juan. Allí estuve en un equipo organizado. Porque tenías un nombramiento de fiscal. Era fiscal. El gobernador Rosselló en un momento dado, cuando gana el segundo cuatrenio, me preguntó qué yo quería hacer y yo le dije, no sé a qué se refiere, gobernador. Me dice, es que todos me han pedido ser el juez. Y yo le dije, gobernador, si usted quiere darme un cargo, deme uno de fiscal. Y me pregunté, ¿y por qué? Porque el fiscal tiene que probar el caso más allá de dudas razonables. Así que para mí sería un privilegio. Y esa tarde yo tuve ahí ya en mi escritorio un nombramiento del señor gobernador como fiscal superior. Claro. Para por eso quería dar paso a la parte del Departamento de Justicia y es porque recientemente, José, se hacen unos anuncios de la actual secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, la licenciada Anet Esteves Serrano, subsecretaria, en el caso de, perdóname aquí que tomé la anotación, tenemos a Dilaila Padilla Vázquez como secretaria asociada, Ketsi Nicole García, secretaria social auxiliar de asesoramiento, licenciado Juan Rubén Ramos García, jefe de los fiscales, licenciada María Luisa Acevedo, secretaria auxiliar de menores y familia, Joaquín del Río Rodríguez, director del registro de la propiedad, Germain Baez Fernández, subdirectora del registro de la propiedad, ayudante especial, y Antonio Cintrón Almodóvar, secretario auxiliar de lo civil, Sheila Miranda Rivera como directora de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos. Cuando vamos al historial de todas esas personas, son gente con mucha experiencia por parte de la ya confirmada secretaria de Justicia. Son compañeros y compañeras con muchos años de servicio Estoy público. seguro que conoces a muchos de ellos. Han estado en el Departamento de Justicia por mucho tiempo, conocen el Departamento de Justicia, conocen a los demás compañeros que están allí y sé que van a ser de gran beneficio para la señora secretaria, sé que van a ser de gran ayuda para Puerto Rico. ¿Cuánto cambia la cúpula de lo que conoces ahí en Justicia con estos nombramientos versus lo que había en administraciones pasadas igual del Partido Nuevo Progresista? Son personas de mucha experiencia. Pero no tenían esos puestos antes. No tenían esos puestos antes. Van a conocer el manejo de la administración ahora, pero no veo ninguna dificultad para que lo puedan hacer bien porque tienen la disposición, el entusiasmo y sé que pueden contar con los funcionarios que han estado antes, porque jefa de los fiscales estaba la fiscal Linet Vázquez y ella es una gran profesional, lleva muchos años en el departamento y va a poder colaborar. De igual forma, en las fiscalías hay grandes fiscales de distrito, hay grandes fiscales en lo que es el día a día.
En violencia doméstica hay una fiscal de mucha experiencia con grandes proyectos, que es la fiscal Hernández. En la Fiscalía de Bayamón hay un fiscal de distrito, que es el fiscal Redondo, que son fiscales de extrema experiencia, que conocen el departamento, que viven el departamento, que aman el departamento y que conocen que hay que hacer todos los días y lo saben cómo hacerlo. De hecho, a mí me parece que aquí no hay ni política envuelta, inclusive en estas nominaciones. Pero por eso te preguntaba cuánto se diferencia quizás del equipo que tenía Domingo Emanueli, Wanda Vázquez anteriormente o cualquiera otro de los secretarios de justicia. Estas personas no habían participado tan directo en esos equipos, ¿correcto? No habían participado directamente en la administración como lo están haciendo ahora, pero yo les auguro mucho éxito porque, de nuevo, tienen el entusiasmo, tienen la valentía de decirle a la secretaria cuando los llamó, se pusieran a su disposición y dijeran que sí, que vienen a colaborar con Puerto Rico, que vienen a hacer un mejor departamento de justicia y a darle un nuevo énfasis a la lucha contra el crimen. Digo, es muy difícil tú decirle que no a un secretario igual que un gobernador, y en el caso de la ex juez Lourdes Gómez más todavía, me parece a mí, ¿no? Hay que reconocer que ella tiene la experiencia, tiene el temperamento, tiene el deseo de hacer el cambio en el Departamento de Justicia. Yo la conozco y sé que va a hacer grandes cambios y va a hacer brillar nuevamente al Departamento de Justicia. El trabajo que lleven a cabo esos equipos te va a hacer la vida más difícil a ti en el tribunal, entonces. Yo no tengo temor por eso, porque los casos son caso a caso, día a día, cada caso se ven sus méritos y es conforme a la prueba que se presente. El abogado tiene que prepararse y prepararse bien. El fiscal tiene que estar igualmente preparado. Los testigos del fiscal tienen que estar preparados. El que vaya a mentir al tribunal va a ser desenmascarado y probablemente van a tener un no causa o un no culpable. Y si tienes un caso malo, tienes un caso malo y tienes que decírselo hacia el cliente. Así funciona y parte de las reglas de procedimiento criminal incluyen lo que se llama la regla C-32, que es la de alegaciones preacordadas, que son las que le facilitan al tribunal, a los abogados y a justicia el resultado de los casos. Es decir, que cuando hay un caso donde o le falta un testigo o hay un caso malo para la defensa o un caso malo para el fiscal, conversan y le dicen, tú tienes una acusación por un escalamiento, tú tienes una acusación por un robo agravado, pero conforme a la prueba que existe, yo te ofrezco una apropiación ilegal y tu cliente no tiene récord previo, vamos a darte una probatoria. Lo tiene que hacer bien porque si falla lo vamos a encarcelar. Eso puede surgir de cualquiera de las partes. Surge se puede de cualquiera un fiscal de las partes. Y pedirle también, mira, este muchacho... Ese es el diario de los tribunales. Ya. ¿Por qué? Porque si visualiza que en una sala hay 25 casos esa mañana y que todos los abogados dicen vamos a ver los casos todos por jurado, trancaron la sala. No hay forma que un juez, no hay forma que un tribunal pueda ver 25 casos por jurado. ¿Por qué? Porque hay unos derechos constitucionales corriendo, hay unos derechos para las víctimas, hay un juicio rápido que está ahí corriendo. Hay aquel confinado que lleva cerca de 6 meses confinado y hay que liberarlo por un habeas corpus. Así que hay muchas consideraciones que hay que tomar y hay testigos que están por irse de la jurisdicción porque son turistas y no viven aquí y no le interesan seguir estando en las vistas judiciales un día tras otro. Así que hay 1001 consideración para que un juez, un fiscal y un abogado tomen a bien hacer una alegación preacordada. Pero hay una víctima ahí también. Y como dice un amigo de nosotros en común, que él canta, baila y se aplaude, parece muchas veces no haber consecuencias. ¿Y qué pasa con esa víctima? ¿Y cómo se le hace justicia a la familia de esa víctima muchas veces? Y cuando lo que parece ser una curita o ¿verdad? En un golpe grande y la percepción que hay allá afuera de que, pues, dependiendo quién tú seas y el abogado que tenga, arranca y vete para tu casa, es una percepción que ya está siendo casi generalizada, José. Yo te puedo decir que los casos hay que verlos caso a caso. Hay veces que tú tienes una alegada víctima que dice que pasó, por ejemplo, un caso de ley 54, mejor conocida como violencia doméstica. Y llega chichonada a la sala, y así, ella con toda llega la cara hecha canto, con golpes en la cara y dice que el señor le dio. Pero cuando tú revisas al señor, porque la policía como parte del protocolo lo tienen que llevar al cuartel, ven que él no tiene una mancha de sangre en su cuerpo, en su ropa, ven que sus nudillos no están afectados, no están golpeados, y hay que preguntarse qué fue lo que pasó. Yo he tenido casos donde la víctima se choca contra la puerta, yo he tenido casos donde la víctima va a un lugar público, se corta y dice que mi cliente la cortó, y cuando uno mira las cámaras de seguridad, bingo, es toda una historia, toda una falacia, y ¿a quién hay que acusar?
a ella por mentirle al tribunal, por mentirle al juez, por mentirle al fiscal. Así que los casos hay que verlos con mucho cuidado, hay que verlos con sumo cuidado para poder determinar quién dice la verdad y hacer justicia, José, porque al quizás ese final sea del uno o camino dos, la mayoría es que no las están matando, ¿verdad? Y la orden de protección es un papel que no necesariamente, ¿verdad? no necesariamente es uno o dos, Ujú. porque a veces, tristemente, se inventan historias porque se cansaron de la pareja y hay un nuevo marchante por el lado y quieren votar al que tienen Ay, para traer un nuevo marchante y se inventan una historia para sacarlo de la casa y dicen que la amenazó y hay una grabación que ella tomó donde dice que la amenazó y tú ves una conversación pacífica, tranquila y tú dices, ¿quién dice la verdad? Por eso los casos hay que tomarlos con mucho cuidado, con mucho celo, hay que investigar bien, hay que cerciorarse de la información Ujú. porque hay veces que la forma más fácil es decir, hagamos una alegación preacordada, pero el cliente dice que no, que él no hizo esos hechos y que quiere ver su caso más allá de toda duda. Y él dice, yo quiero arriesgarme, no importa el resultado, pero yo soy inocente y no me voy a arriesgar a ir a la cárcel si yo no cometí delito. Y hay que defender y el abogado está obligado a defender a esa persona. Cuando ese tipo de circunstancia que describes ahora mismo pasa en la esfera federal, muchas veces la persona está consciente de que no cometió lo que se le imputa, pero se declara culpable porque ya no puede costear su defensa. Hay que ver que la esfera federal y la esfera ¿Hay de eso en estatal la estatal también? son muy diferentes. Y en la esfera federal no hay un derecho constitucional a la fianza. Allí Correcto. te encarcelan y estás años detenidos, Ujú. años, hasta que un día se decide ver el juicio, porque ya las partes tienen todo el descubrimiento de pruebas y ya la persona lleva 3, 4, 5 años preso y le dicen, te voy a dar un acuerdo de 2 años. Y ya lo cumpliste. Eso. Y ya entonces la persona dice, lo cojo porque voy a estar, ¿cuántos? 7 años preso. No, la persona toma esa decisión en la esfera federal. En la esfera estatal tienes un juicio rápido, un derecho constitucional que si en 6 meses tu juicio no se ve, te tienen que liberar de la prisión. Así que es muy diferente. Y la persona puede estar en libertad mientras está dando su juicio. Así que son dos esferas total y completamente diferentes. Está viendo las consecuencias de vidas de las personas que delinquen al final del día cuando vemos esta sentencia suspendida, este tipo de programas de desvío y todo lo demás, y después vemos la reincidencia. Yo sé que no hay una sábana con la cual nos podamos arropar y corregir todos los males, pero se está enviando la percepción de vida de que delinquir no vale la pena. Yo Nuestro entiendo sistema de que justicia. nuestro sistema de justicia funciona y funciona muy bien. Y hay que darle gracias a Dios que tenemos un sistema de justicia democrático y no tiránico, donde te encarcelan sin ver un debido proceso de ley, sin ver un juicio, sin ver unos procedimientos, como en otros lugares del mundo. Por protestar te meten preso en Venezuela. Por protestar te meten preso en Cuba. Aquí la gente legítimamente protesta y siempre que no rompan, siempre que no destruyan, no los van a encarcelar. Y si te arrestan, tienes derecho a tener un abogado, tienes derecho a ir a una regla 6, a una determinación de causa probable para arresto. Así que en Puerto Rico hay un sistema de justicia extraordinario. Cuando las personas delinquen, cuando reinciden en la comisión de delitos, es porque ellos no valoraron la oportunidad que tenían, volvieron al mismo sitio con las mismas amistades a hacer lo mismo, a tener el mismo resultado. Hay Pero no es que el sistema falló. No, el sistema no falla. El El sistema sistema no falla nunca, José. el sistema es manejado por seres humanos Ujú. y los seres humanos cometemos errores, pero el sistema es bueno, tiene oportunidades. Los confinados en la prisión tienen cursos, tienen clases, tienen alimentación. El que quiere fallar, falla. El que quiere delinquir, delinque. Aquel que quiere hacer las cosas bien va a tener la oportunidad. Ahora mismo vimos cómo un individuo acusado de delitos sexuales salió y no pasaron unas horas y volvió a cometer el delito. Ese tipo de individuo es un enfermo. Ese tipo de individuo hay que evaluarlo de una forma diferente. Ese tipo de individuo que sale con condiciones de salud mental tiene que ser evaluado conforme a las reglas de procedimiento criminal y estoy seguro que los abogados y los fiscales en este caso, en este nuevo caso, van a considerar la regla 240 de procesabilidad y la 241 de inimputabilidad, de forma tal que pueda ser evaluado, ingresado a un hospital psiquiátrico y hasta que ese individuo no esté sano, probado por un médico,
no pueda salir a la libre comunidad. Quiero ir ya mismo a los detalles de cuando falla el sistema, qué cosas pueden provocar esos fallos, muchas veces en los testimonios que se vierten en el tribunal, José. Y esta es una de las partes importantes que yo más recalco aquí, porque al igual que los procesos políticos, las decisiones ejecutivas, las decisiones legislativas, que mucha gente se pregunta, pero ¿cómo llegaron a tomar esa decisión, verdad? Y yo trato de traer aquí a los participantes en esa toma de decisiones. Ahorita tú me decías que los fiscales y los abogados de defensa se ponen de acuerdo para esas alegaciones preacordadas, pero no necesariamente los jueces que presiden las salas donde se están viendo esos procesos pueden estar de acuerdo en lo que el abogado y el fiscal acuerdan. Eso es ¿O cierto, no? eso es cierto. Y si el juez ve que la prueba que existe, él entiende, porque el juez todavía no se le ha desfidado prueba, el abogado y el fiscal se sientan y conversan y le dicen, esta es mi prueba, esta es mi prueba. Y así deciden llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque su testigo, su alegada víctima, puede haber sufrido un daño. Pero le tienes que decir al imputado, a tu abogado de defensa, de que a lo mejor el juez no esté de acuerdo con eso, ¿o no? Tienes que obligatoriamente, por ética, por tu obligación moral, tu obligación ética es decirle, el fiscal me ha hecho esta oferta. La prueba que tiene el fiscal, tú la conoces porque desde la regla 6, la vista preliminar y ahora en juicio, tú conoces cuál es la prueba. Tú sabes cómo testifican. Ahora es más allá de dudas razonables. Ahora tenemos un jurado, ahora tenemos el juez. El llegar a un acuerdo te puede beneficiar, compras un riesgo. Pero si tú interesas ver el caso, tú pagaste por ver el juicio, así que estamos preparados para ver el juicio. Pero si tú me pides mi opinión, yo te puedo decir a ti que me parece un buen resultado, vas a estar en probatoria, tú estás trabajando, tú estás estudiando, tú tienes la oportunidad. Y más a veces cuando hay un desvío. Sí, el juez lo autoriza. Claro, si el juez lo autoriza, pero para el juez, siempre y cuando sea algo que sea correcto, que sea adecuado, que sea justo, el juez lo va a autorizar. Si el juez no autoriza lo que está dispuesto, ¿qué alternativas tiene el abogado de defensa? El juez puede decir que no a un preacuerdo y puede decir que entiende que un año es muy poco. Y entonces empieza ese ejercicio de decir, juez, ¿y cuánto usted daría? Pues yo daría un año y medio. ¿En sala se da eso? Se da en sala. Lo está escuchando la víctima, lo está escuchando el imputado o el acusado ya en esa etapa del proceso. Y entonces, con esa información uno va y uno le puede decir al juez, en este momento no estamos preparados para que mi cliente tome esa decisión, vamos a darle un nuevo señalamiento. Y cuando la familia de la víctima o la víctima no está de acuerdo, ¿qué pasa? Si la familia de la víctima no está de acuerdo, el fiscal no llega al acuerdo y se ve el juicio. Y se ve el juicio y el resultado puede ser un no culpable. Y entonces en los acuerdos ganan las dos partes. El fiscal tiene una convicción y al acusado tiene la oportunidad de haber ganado una probatoria sin tener que haber ido a una cárcel. Y el juez se ahorró 1 mes, 2 meses, 6 meses de ver un juicio. Con sus alguaciles, con tener todo que el bregar proceso, con jurado. El jurado, si hay que secuestrar al jurado, como se conoce cuando el jurado se pone dentro de un hotel para que no reciba información de la prensa, para no viciar el conocimiento del jurado y que solamente sea la información que se vierte en sala, la prueba que desfila el testimonio, no los análisis que hacemos nosotros en los medios de comunicación diciendo quién o no tiene la verdad. Así que para evitar eso se ahorra un montón de tiempo. Así que las tres partes ganan. Gana la justicia al final del camino. Muchas veces una víctima se enfrenta a un abogado incisivo y luce mal la víctima, pierde credibilidad. Y ese es tu trabajo, no es nada cae personal. en lo que uno llama impugnarlo por testimonio anterior porque se le olvidó decir o porque dijo una mentira en el momento anterior y uno lo desenmascara. Y si perdió credibilidad, el fiscal se va a llevar un no culpable. Which brings me al próximo punto. Las deficiencias a veces en esos testimonios cuando se dan por parte de los agentes del orden público. Y ahora quitándote un poco, o no te puedes quitar el sombrero de abogado de defensa porque ese muchas veces es su trabajo, buscar esas inconsistencias también en agentes del orden público que tomaron la querella, que entrevistaron los testigos o en el menor de los casos, me parece a mí, vieron el delito tomar lugar y entonces por eso están allí. Los agentes del orden público son los que reciben la información en la primera llamada cuando llaman que hay una querella de un robo en proceso. Las menos son las que presencian algún delito. Sí, esas son las menos. Las que presencian algún delito es cuando están en la calle y ven que el vehículo se comió la luz, lo persiguen y cuando llegan al vehículo porque lo detienen, ven que hay un arma de fuego, que es un rifle que no lo pueden esconder
y ahí entonces el olor fuerte a marihuana, y entonces ven picaduras, ven los instrumentos que usan, la parafernalia, la pipa y todas las cosas, y entonces eso está a plena vista. Ya. Ahí entonces el policía tiene que cumplir con un debido proceso de ley, con un protocolo de cómo interviene, cómo ocupa, cómo embala, cómo marca y cómo lleva toda esa evidencia al proceso, a la cadena de custodia. Si el policía falla en la cadena de custodia, perdió el caso. Es decir, si no llevó a hacer la prueba de campo a la droga, perdió el caso. Si no la guardó en el locker y no la llevó a la bóveda, perdió el caso. Así que hay un debido proceso de ley, hay unos formularios que completar. Si no hizo con eso conforme al protocolo, conforme a la reforma, perdió el caso. De lo que tú has visto actualmente en los tribunales, los agentes del orden público están adiestrados continuamente, porque yo hablo con los jueces, esa es la bondad de no ir a los tribunales, ¿verdad? Y eso por decisión propia, además de que hay muchos compañeros que estudiaron o colaboramos en el Senado, participaron conmigo. ¿Hay esa educación continua para los hospitales, para los agentes policías del orden público? Hay educación, quizás no tan continua como debería ser, pero hay educación. ¿Debería ser más frecuente? Sí, debería ser más frecuente. ¿Debería ser cada 6 meses? Sí, debería ser cada 6 meses, pero no es así. José, gracias por estar Un con nosotros. privilegio. Volvemos de nuevo porque quiero tratar todos estos asuntos. Lo que no se mide ni lo que no se discute no se mejora. Gracias, José, por estar con nosotros. Un placer. Cuando regresemos, el secretario de la PAVA aquí con nosotros, esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, secretario, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a toda la audiencia de Nación Z y Telemundo. Encantado por estar contigo. ¿Cómo va el club social que hace meme? Vamos muy bien, estamos fiscalizando. Yo creo que una de las cosas por las cuales el Partido Popular se ha dejado sentir en su refundación ha sido por asumir el rol de principal partido de oposición y haciendo el trabajo, pues que a uno les molestará, pero es el trabajo que tiene que hacer un partido de oposición en Puerto Rico, la fiscalización contundente, no solamente desde las oficinas centrales del partido, sino en coordinación con nuestros portavoces en Cámara y Senado y nuestros alcaldes y alcaldesas, denunciando los asuntos que entendemos incorrectos en este gobierno que se resume en una sola palabra, un desgobierno. Manuel, más Un desorden. recientemente, hablando de oposición, pues se da el caso en los tribunales de Proyecto Dignidad, hay unas renuncias también en Proyecto Dignidad, hay unas renuncias en Movimiento Victoria Ciudadana, citan a unas asambleas y van menos de 300 personas. Yo he hecho esta pregunta a diversas figuras en estos días. La próxima elección nuevamente va a ser entre 3 o quizás entre 2, no teniendo la alianza concentrada con el PIB quizás. Nos aprestamos a eso ahora para el 28. Yo no me anticiparía. En política hay una máxima que yo respeto mucho. Uno no subestima a nadie. Claro. Pero yo me estoy asegurando como secretario general del Partido Popular Democrático de encaminar el trabajo de la refundación del Partido Popular Democrático que lidera Pablo José Hernández Rivera, el presidente del Partido de Comisiones Residentes, para asegurarnos de que en el 2028 el Partido Popular sea la única alternativa al cambio, siendo la solución a los problemas que le preocupan a la gente en Puerto Rico. Y para ello, pues uno pues analiza, eso yo se lo daría a los analistas políticos, si Proyecto Dignidad logra ser una fuerza política en el 28, o si Victoria Ciudadana logra la inscripción y recolectar los endosos necesarios. Ellos dijeron que para el 15 de junio iban a tener el 100% de los endosos y según los números en la comisión, apenas llegan a un 50% ya habiendo pasado esa fecha que ellos habían delineado como límite. Así que nosotros nos estamos asegurando de levantar las finanzas del Partido Popular, de encaminar un mensaje coherente de la refundación del Partido Popular Democrático y hacer el trabajo de oposición política en estos momentos, que es lo que le toca hacer el Partido Popular Democrático para en el 2028 asegurarse la solución a los problemas de Puerto Rico. Recientemente se da la renuncia, por lo menos a la cúpula, no sé si se desafilió del todo, de Victoria Ciudadana, de Ana Irma Rivera Lacén. Hemos visto a Manuel Natal también desaparecido un poco de ese rol. Había habido ya unas molestias manifiestas por Mariana Nogales, Olvin Valentín también entiendo que se desafilió por completo, Betito Márquez está en otro rol también. Entonces, eso ha provocado, quizás, no sé, me dirá, que mucha de esa gente que siguió a la alianza ahora con la figura de Pablo José regrese al Partido Popular donde militaron en un pasado. ¿Coincides con esa apreciación? Yo entiendo que sí, y es lo que uno pues conversa con distintas personas. He conversado con muchas personas de las que mencionaste anteriormente, que fueron líderes o militaron en el Movimiento Victoria Ciudadana.
y están viendo en el mensaje de la refundación una alternativa más organizada, más estructurada, que no necesariamente depende de otra fuerza política, que fue el caso de la alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Muchos de estos líderes o militantes del movimiento Victoria Ciudadana que sienten desafectos por el Partido Independentista porque prácticamente los han abandonado. O sea, el Partido Independentista, yo recuerdo en 2008, su inscripción la lograron bastante rápida y que al día de hoy, pues todavía Victoria Ciudadana ni tan siquiera llega un 50% de esos endosos, te indica que de que no hay una colaboración o No una quisieron solidaridad. cederle los puestos en el que no podían hacerlo. Además La mayor de ello, imposibilidad de pero- ley. No los pusieron tampoco en el andamiaje de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, aquí el PIB lo ganó todo y se quedó sin nada. Digo, dentro de lo que pudo recabar, obviamente, con un resultado histórico nunca antes visto. Y ante esa falta de solidaridad Ajá. del Partido Independentista y de su secretario general y ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau, el Partido Popular Democrático se está asegurando de construir las bases necesarias en esa refundación, de abrirle las puertas a esos populares que se fueron, que regresen a la Casa Grande de todos los puertorriqueños, de nuevo, para conformar la alianza ganadora en el 2028, que fue la que demostró poder derrotar al Partido Nuevo Progresista en la candidatura a la comisaría residente en el 2020, en el 2024, para en el 2028 nuevamente ser la solución a los problemas de Puerto Rico. Si alguien dijera que lo que ha hecho Juan Dalmau y el PIB con Victoria Ciudadana es lo que le ha hecho históricamente el Partido Popular al PIB cuando se han unido fuerzas en contra del PNP, ¿cómo reaccionaría? Lo que pasa es que en el caso de la alianza que se conformó en el 2024, fue una alianza prácticamente acordada de unos entendidos que ellos hicieron, los pusieron por escrito. El Partido Independentista cedió la candidatura a la comisaría residente, igualmente la candidatura a la alcaldía de San Juan. Eso nunca ha ocurrido en candidaturas o en momentos donde el Partido Popular ha hecho un llamado a electores o a votantes del sector quizás más izquierda de la política puertorriqueña. O sea, aquí el acuerdo era más formal, es lo que me estás Un diciendo. acuerdo formal y un acuerdo claro y entendido y directo que quizás mucha gente no pudo entender, pero que en términos electorales a quien terminó favoreciendo fue el Partido Independentista. Nosotros en el Partido Popular Democrático lo que estamos asegurándonos es que primero la proyección del partido como un partido que se está levantando, un partido que tiene ya una solidez en sus finanzas y un partido que está asegurándose de hacer el trabajo de oposición y de fiscalización, y ahora el trabajo que estamos prácticamente en la calle. Mañana yo salgo para el oeste hasta el próximo sábado en reuniones y en visitas en todos los pueblos del Distrito Senatorial del Oeste con el presidente del Partido Popular Democrático y comisionado residente, llevando el mensaje de la refundación del Partido Popular Democrático, escuchando a la base del pueblo popular, y en muchas de estas reuniones que ya hemos tenido en distintas partes de Puerto Rico. La semana pasada estuvimos en Juanadía con el alcalde Ramoncito Hernández. Personas de otras denominaciones o que militaron en el movimiento Victoria Ciudadana o que votaron por la candidatura de Juan Dalmau en el 2024, que se están uniendo nuevamente al Partido Popular Democrático porque entienden de que con la figura de Pablo José Hernández Rivera tenemos la única alternativa de ganarle al PNP en el 2028. Porque hay que refundar lo que está fundado. Te he hecho esta pregunta antes y no me la has contestado. Porque las refundaciones, yo lo visualizo, es aprender de los errores del pasado, aprender de lo que se hizo mal, aprender no solamente de lo que se hizo mal en términos estructurales o de campaña, es una corrección también, lecciones aprendidas, ¿verdad?, de líderes que lamentablemente le fallaron a Puerto Rico por casos de corrupción, es aprender de que cómo hacer política atemperada y ajustada, hacer la solución de los problemas de Puerto Rico en el 2028, cómo adiestramos a esa estructura actual de buenas caras y buenos líderes, y también la estructura de nuevos líderes que viene subiendo para que hagan campaña política de manera más coherente y más contundente. Eso es lo que es la refundación estructural de un partido político y naturalmente la nueva filosofía que presentará el Partido Popular bajo su presidente en el 2026. Manuel, pero cuando venga en esa corrección, yo quiero que me expliques si puedes, qué se va a erradicar, qué se va a sacar del lado, porque la corrección implica no volver a hacer ciertas cosas. Entonces, Nación Z con el licenciado Eddie López continuó dialogando con el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerame. Manuel, te decía antes de irnos a la pausa que la refundación o la corrección, como lo definimos antes de irnos, pudiera implicar que hay alguien lo sacan del camino también, alguna figura o alguna posición de las que ha hecho daño dentro del Partido Popular. ¿Pudiera implicar eso, esas correcciones?
Bueno, sacar a alguien del camino como tal, pues en estos momentos, pues no me parece que sea parte de los objetivos de la refundación, pero sí dejar de hacer cosas que en el pasado le provocaron daño al Partido Popular. Como las por peleas ejemplo, internas. Las peleas internas, que ha sido un asunto que me he tomado bien en serio. Como lo dije al principio, los trapos sucios se lavarán en la casa y la casa está abierta, ¿verdad? Y el liderato que puede escucharnos y los populares que nos están sintonizando saben que hemos abierto la Casa Grande, el partido, la colectividad, para dialogar en asuntos internos y no en los medios de comunicación, y gracias a Dios hemos sido bien disciplinados en ese aspecto. Lo segundo, la finanza. Obviamente los titulares, cuando no había dinero para pagar la luz, para pagar el agua, eso pues provocó una desmoralización en la base del Partido Popular, y eso quedó atrás. Y número uno es la falta de fiscalización. Los populares reclamaban un Partido Popular combativo, militante y puntual en los asuntos importantes de denuncias que haya que hacer a la administración del Partido No Progresista, y asumir nuestro rol como principal partido de oposición en este momento histórico en Puerto Rico. Así que para mí esas son las cosas que quedan atrás, y ese es el camino que nosotros ahora vamos a estar levantando. Correcciones igualmente en lo que tiene que ser con dotar a nuestros candidatos y candidatas, no solamente con lo que es la historia del Partido Popular y la historia de Muñoz Marín y de Hernández Colón y de las cosas buenas que hicieron por Puerto Rico, sino también dotarlos con capacitación política, en campaña, recaudación de fondos, en llevar mensaje, en comunicación, en redes sociales. Esos conceptos importantes de las campañas políticas ahora en el siglo XXI y en la modernidad, es importante que se ajusten en todos los 78 municipios, en todos los distritos representativos y senatoriales, para asegurarnos de que nuestros candidatos lleven el mensaje de la forma correcta de la refundación del Partido Popular para hacer la solución a los problemas de Puerto Rico en el 2028. Manuel, no voy a llamar traspiés, las discrepancias que han habido en la administración de gobierno recientemente, va a haber mucha gente que quizás se quedó en su casa, no fueron vocal o votaron por otra gente que habían votado bajo la insignia del Partido Popular anteriormente. Y eso incluye inclusive candidatos pasados o candidatos que fueron derrotados en primarias o en elección general. Y ahora, ante esa inconsistencia en poder gobernar del Partido Nuevo Progresista en ciertos aspectos, ¿verdad? Y hemos visto ahí las discrepancias entre Jennifer González, Tomás Rivera Chats, etcétera. Los nombramientos, todo lo demás, take your pick. Va a haber mucha gente que diga, espérate, que esta es la ficha ganadora, y ahora vengan de nuevo al Partido Popular Democrático. ¿Quién va a hacer ese filtro? ¿Quién va a ser la figura que de momento les diga, no, tú no, ya tú tuviste tu momento, ahora no eres tú, va a ser otro, o vamos a llevar otro tipo de proceso? ¿Quién va a ser la figura que se va a parar allí y les va a decir que no? Mira, varias cosas. Número uno, obviamente las divisiones. O quizás no en esa capacidad, en esta sí, a lo mejor nos puedes ayudar. Las divisiones que hay en esta administración, las peleas de la gobernadora con el presidente del Senado, las peleas de la gobernadora con el ex gobernador Pedro Pierluisi, lo que fomentan es el desorden en la administración, y lo que fomentan es un gran contraste con un Partido Popular Democrático unido detrás de la figura de Pablo José en la refundación. En cuanto a lo que estás hablando de las personas que pueden regresar, de nuevo, insisto, la política pública de puertas abiertas en el Partido Popular persiste, pero sí entendiendo de que el Partido Popular y en la refundación, aquí vamos a premiar a la gente que está trabajando desde el principio, ¿verdad? La gente que se está enrollando las mangas independientemente de los resultados electorales en el 2024, independientemente lo que haya podido ocurrir, las personas que están fiscalizando, ex candidatos que aspiraron y que no tuvieron un resultado adecuado o el que esperaban, pero que se han mantenido persistentes y firmes, no solamente a nivel de todo Puerto Rico, sino también haciendo política y llevando el mensaje de la refundación del Partido Popular en sus distintos distritos o municipios. Y ese trabajo se va a asegurarnos de que las personas que conformen esa papeleta, número uno, sean producto de la voluntad del pueblo popular en primaria, sin efectos que hubiese que haber primaria, porque el Partido Popular es un partido democrático. ¿Quién va a ser el malo? ¿Quién va a decir tú no, para esto sí? ¿Quién le va a decir esa candidatura? Va a ser el pueblo popular quien va a adjudicar quiénes son esas personas que deben conformar el cuadro político del Partido Popular Democrático refundado, quiénes van a ser esos candidatos y candidatas, y el pueblo popular escogerá. ¿En asamblea quizás? En asambleas, o si hay que haber asambleas, o en primaria si tienen que haber primaria, pero será el pueblo popular en su capacidad soberana que decidirá quiénes serán esas personas que deben tener el privilegio
de conformar el cuadro político de la papeleta del Partido Popular Democrático rumbo al 2028 para llevar el mensaje de esperanza y de futuro y ser la solución ¿Qué a vamos a los hacer problemas de Puerto Rico. con los tontos útiles, como yo los llamo, que le escribían columnas a Jesús Manuel y al Partido Popular en la pasada elección? Yo, ¿Qué hacemos con esa gente? en cuanto a ese aspecto, Que ya parece estar escribiendo ahora, que viva Pablo. bueno, lo que pasa es que cada analista tiene la libertad, en su ejercicio de la libertad de expresión, de escribir lo que entienda, ¿verdad? Yo me aseguro de que no... Le hicieron daño Bueno, al partido. y pudieron haber hecho algún tipo de daño, pero lo hicieron ¿verdad? Político, pero lo hicieron una capacidad analítica, de un análisis que No va a entendieron haber en un momento. consecuencia. Ellos en su capacidad de analistas, igual que la puedes tener tú, igual que la puedes tener algunos otros compañeros de otras estaciones Volado. y emisoras, tienen derecho a decir o expresar lo que entiendan. El Partido Popular no puede coartarle el derecho a la libertad de expresión a ninguna persona o ningún analista político Pero o ningún tampoco lo vas a comentarista. tener disparando de adentro para afuera. No, de acuerdo, de acuerdo. Si alguno de esos analistas o exanalistas o ex comentaristas deciden aspirar bajo el Partido Popular Democrático, pues entenderían de que tiene unos lineamientos y un reglamento que cumplir y seguir. Pero mientras sean analistas en su capacidad independiente de analizar o comentar la política diaria o las noticias diarias en Puerto Rico, pues el Partido Popular naturalmente no le puede darle reprimendas o consecuencias a una persona que dé un análisis en contra de lo que nosotros entendemos. Es como si, ¿verdad? De nuevo, como si ocurriera aquí en esta estación o en alguna otra estación, algún analista o comentarista que diga algo que a nosotros no nos guste, pues el Partido Popular no puede ir en contra de ello porque es en su capacidad y es en ejercicio de la libertad de expresión. Me atrevo a apostar los 12 pesos que tengo en el bolsillo ahora mismo, que los voy a ver No, en tú el tienes círculo. más de 12 en el pesos. círculo. Los que tengo en el bolsillo ahora mismo, los vamos a ver en el círculo cercano de Pablo José Hernández Rivera. Pues no sé, yo sé que el círculo interno de Pablo José ¿Te Hernández atreves Rivera. a coger esa apuesta? ¿A cazar esa apuesta? Yo te ¿Conmigo? puedo decir que el círculo interno de Pablo José Hernández Rivera es de personas de todo el espectro político del Partido Popular y muchas personas que no son populares que también nos aseguran y nos ayudan a que Gracias, la Manuel, refundación por vaya estar por el con camino nosotros. correcto. Hablamos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Cuando voy a este segmento, pero me parece que es importante porque un funcionario público toma una determinación en beneficio de lo que prometió y juró defender. Me refiero al buen amigo Héctor Vázquez Muñiz, secretario del Departamento de Recreación y Deportes, quien se moviliza ayer ante una denuncia que ha venido trascendiendo por años y por meses recientes en términos de los torneos que se celebran en las diferentes instalaciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, para propósitos de nuestra niñez. Y había un torneo de voleibol que se estaba celebrando en el centro de convenciones, cuyo recinto le pertenece a la Autoridad para el Distrito de Convenciones. Y es esta dependencia, esta entidad, quien decide otorgar los permisos y alquilar las facilidades. Y cuando se llega allí, que lo visita el Departamento de Recreación y Deportes porque había un llamado de que había un exceso de, ¿verdad?, del desempeño de los menores de edad y que esto estaba provocando unas lesiones, ¿verdad? Todo esto que llevamos oyendo en estas noticias a través de todos estos meses. Y en efecto, intervienen y multan a los organizadores del torneo porque estaban violentando las leyes y reglamentos de protección contra menores, sin contar con acreditaciones requeridas por el Departamento de Recreación y Deportes. ¿Cómo consiguieron alquilar las facilidades en violación de estos reglamentos? Es algo que nos tenemos que preguntar. Pero más allá de eso, calendario violaba el límite de juegos permitidos para menores, falta de supervisión adulta, ausencia de seguros médicos y de seguros de responsabilidad pública. No obstante, pudieron conseguir el acceso a la facilidad para celebrar su torneo. Hay unas multas impuestas, tendrán oportunidad de pelearlas o no. Y esto que sirva de precedente para otras situaciones que se están dando en instalaciones del gobierno y las que no son del gobierno. Así que esto es importante que se le dé consecución. No es una limitación al entretenimiento, es algo que tiene que hacerse. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy. Agradecidos por su sintonía. Sigan con Hoy Día Puerto Rico.